Tony Ferguson es ampliamente reconocido como el competidor más temible en la categoría de peso de 155 libras, y estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Su personalidad es caótica y carismática, y se destaca por su estilo poco convencional y su disposición a arriesgar su propia seguridad en el octágono. En pocas palabras, es un individuo violento y extravagante, con un estilo de lucha salvaje y brillante. La comunidad de la UFC lo considera uno de los artistas marciales mixtos más completos de su generación, mientras que los aficionados ocasionales lo ven como uno de los luchadores más emocionantes del mundo. Pues únanse a nosotros mientras profundizamos en la vida, la carrera y las acciones que lo han llevado a su posición actual. Tony Ferguson dio sus primeros pasos en su carrera profesional como artista marcial mixto en 2008, pero su consagración como luchador ocurrió en 2012. Exploraré los detalles en breve, pero para comprender completamente a Ferguson, primero debemos adentrarnos en su crianza. Aunque su apellido proviene de su padrastro de ascendencia escocesa-americana, Ferguson tiene raíces mexicanas y nació en 1984 como Anthony Armand Ferguson Padilla en Oxnard, California. Sin embargo, la mayor parte de su infancia la pasó en Muskegon, Michigan, antes de embarcarse en su camino en los deportes de combate. Demostró un destacado talento atlético desde una edad temprana, compitiendo en fútbol, béisbol y lucha en Muskegon Chaotic Central High School. Fue el defensor titular en el equipo de fútbol que ganó el campeonato estatal de la división número 8 en el año 2000 y recibió el reconocimiento All-State en lucha en 3 ocasiones, logrando la victoria en la división de 152 libras en 2002. Desde el principio quedó claro que Tony Ferguson poseía un talento excepcional junto a una ética de trabajo insuperable, ya sea en el fútbol, la lucha o el béisbol. Era un luchador incansable, un joven californiano con una mentalidad típica del Medio Oeste. Después de graduarse de la escuela secundaria, Ferguson se matriculó en una universidad central de Michigan, donde disfrutó de una extensa carrera en la lucha colegial, ganando campeonatos nacionales de lucha como la NCAA en la categoría de 165 libras. Sin embargo, al igual que muchos de sus colegas de artes marciales mixtas, Ferguson no mostraba mucho interés por los estudios y no logró completar su grado universitario. En su lugar, regresó a California para estar más cerca de su familia y trabajó en marketing y ventas durante el día, mientras se desempeñaba como bartender durante las noches. Cada individuo tiene su propia historia sobre cómo ingresó al mundo de las artes marciales mixtas, y en el caso de Ferguson, su introducción al deporte fue en gran parte fortuita. Una noche mientras trabajaba en el bar, un cliente notó su oreja con una forma similar a la de una coliflor y entabló una conversación sobre su experiencia en la lucha. Resultó que el cliente era un entrenador de artes marciales mixtas en un gimnasio cercano y lo invitó a trabajar con algunos jóvenes artistas marciales mixtos en su entrenamiento de lucha. Después de unirse y mostrar un talento innato para el deporte, Ferguson decidió embarcarse en una carrera profesional en las artes marciales mixtas. Dadas sus experiencias anteriores en deportes de combate y la ausencia de un título universitario, no resulta sorprendente que las MMA se convirtieran en su llamado. Ferguson dio inicio a su carrera profesional en este deporte, compitiendo con pequeñas organizaciones en California en 2008. Algunos de sus enfrentamientos destacados en los primeros años incluyeron una derrota ante Karen Durantian, quien más tarde se convertiría en un luchador del World Extreme Cage Fighting, y una victoria sobre el campeón de kickboxing Joe Selection. Joe,
un respetado luchador de kickboxing con varios títulos en su historial, fue superado por Ferguson al principio de su carrera en las artes marciales mixtas, gracias a una hábil ejecución de una estrangulación trasera. Entre 2008 y 2011, Ferguson construyó un impresionante récord de 10 victorias y 2 derrotas en 8 organizaciones diferentes y se coronó campeón welterweight de Pure Combat antes de que las principales ligas de MMA mostraran interés en él. Tony Ferguson hizo varios intentos para unirse al programa de la UFC llamado The Ultimate Fighter durante sus años jóvenes. Eventualmente logró asegurarse un lugar en la temporada 13 de The Ultimate Fighter, donde se enfrentaron los equipos dirigidos por Lesnar y Dos Santos. En esta temporada no hizo más que destacarse enfrentándose a los mejores luchadores que el equipo Dos Santos tenía para ofrecer y derrotándolos a todos por nocaut técnico o knockout. Esta asombrosa actuación culminó con una victoria por nocaut en el primer asalto sobre Ramsey Nijem en la gran final, lo que le otorgó un codiciado contrato con la UFC. Los seguidores de la UFC estaban ansiosos por ver el desempeño de Tony Ferguson ahora que estaba oficialmente en la UFC, y él no los decepcionó. En su primer combate con el nuevo contrato se enfrentó a Aaron Riley. Ferguson infligió tanto daño a su oponente que la pelea tuvo que ser detenida al final del primer asalto. La razón de la detención fue un poderoso uppercut que Ferguson conectó, un golpe que se cree que rompió la mandíbula de Riley. A pesar de que Aaron Riley era un veterano experimentado en peleas, Ferguson demostró ser demasiado para él. Esta victoria marcó el inicio de una destacada carrera para el conocido como Boogeyman de las artes marciales mixtas, un luchador que combina sus habilidades de manera impresionante y posee una mentalidad al límite, incluso llegando a parecer insensible al dolor. El apodo de un luchador es una expresión de su personalidad, herencia o estilo de lucha, y el apodo de Ferguson, el Kakoi, que significa el coco en español, rinde homenaje a sus raíces culturales y lo describe de manera completa. Sus habilidades en Muay Thai y su enfrentamiento en Jiu-Jitsu bajo la dirección del fundador Eddie Bravo son evidentes en sus peleas y se destacan junto con su peculiar comportamiento, que incluye movimientos extraños como bailes y volteretas hacia adelante. Además, demuestra una resistencia fenomenal, aunque lo derriban con cierta frecuencia. A diferencia de la mayoría de los luchadores, siempre se reincorpora como si fuera una especie de ser invulnerable. Entre 2011 y 2016 acumuló victoria tras victoria, logrando derrotar a 12 de sus 16 oponentes, con su única derrota ante Michael Johnson en 2012 por decisión unánime. Ferguson y su esposa empacaron sus cosas y se mudaron de Ventura a Orange County, cambiando de equipo en el proceso, pasando del equipo Snockheads a un grupo de entrenamiento que incluye el centro de entrenamiento Rhyme en la 10ª Planet Jiu-Jitsu, un gimnasio de boxeo estadounidense, y el Costa Mesa Training Center. Uno de sus métodos de entrenamientos más inusuales pero interesantes es lanzar pelotas de béisbol, una práctica que él cree que ayuda a fortalecer su competencia en los golpes. Pero su entrenamiento poco convencional no se detiene ahí. Realiza saltos acrobáticos, ejercicios con martillo sobre una pelota de gimnasio, e incluso golpea sus brazos contra objetos para aumentar la densidad ósea.
A pesar de que muchos entrenadores experimentados en las peleas desaconsejan el sparring intenso durante todo el campamento de entrenamiento, algunos luchadores llevan este concepto al extremo y evitan el sparring por completo. Ferguson ha expresado que cree que el sparring puede limitar la creatividad en una pelea real. Si bien cada persona tendrá su opinión sobre este enfoque, es difícil refutar el éxito que Ferguson ha logrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, había un luchador que todos ansiaban ver enfrentarse a Tony, y es Khabib Nurmagomedov. El ruso estaba invicto en la UFC, dominando la división de peso ligero con su implacable lucha. Ferguson estaba programado para enfrentarse a Khabib en diciembre de 2015. Aunque ese enfrentamiento nadie lo consideraría esto como algo significativo, sin embargo, Nurmagomedov se retiró de la pelea en noviembre debido a una lesión, marcando el comienzo de una serie de eventos que llevarían a una de las peleas más esperadas de todos los tiempos. Esta habría sido la pelea de Nurmagomedov en casi 20 meses, ya que el ruso invicto también había estado lidiando con una lesión persistente en la rodilla que requería cirugía. En ese momento, Nurmagomedov tenía un récord de 22-0 y venía de una victoria dominante sobre Rafael dos Anjos. Era difícil reemplazar a un atleta tan talentoso y emocionante, pero los funcionarios de la UFC encontraron la siguiente mejor opción en el brasileño Edson Barbosa. Ambos protagonizaron una pelea de la noche, con Ferguson llevándose un bono adicional por su sumisión con una llave de arce en el segundo asalto. Su victoria sobre Barbosa consolidó la posición de Ferguson en la categoría de peso ligero. La UFC programó a Ferguson para enfrentarse a Nurmagomedov por segunda vez en abril de 2016. Sin embargo, 11 días antes de la pelea, Ferguson se vio obligado a retirarse debido a un problema pulmonar que le impidió obtener la autorización médica necesaria. En este punto, Nurmagomedov llevaba 2 años sin pelear debido a sus propias lesiones, pero la UFC encontró un reemplazo en Darrell Archer, a quien Nurmagomedov venció. En noviembre de 2016, Ferguson ya estaba acercándose a la contienda por el título, con una racha de 8 victorias en ese momento. Fue programado para enfrentarse a Rafael dos Anjos. Dos Anjos había perdido su campeonato en julio de 2016 y parecía que la UFC estaba posicionando a Ferguson para pelear por el título si ganaba, y ganó, lanzando 199 golpes significativos en 5 intensos asaltos para obtener una victoria por decisión unánime sobre Dos Anjos. Debería haber sido el contundente obvio al título, pero la división de peso ligero no era tan sencilla en ese momento. Por otro lado, el famoso Conor McGregor era el campeón indiscutible de peso ligero, pero se encontraba en un receso temporal de las artes marciales mixtas, mientras se enfocaba en la paternidad y en su incursión en el boxeo, con una histórica pelea contra Mayweather programada para agosto de 2017. Eso requeriría la presencia de un campeón interino, y Ferguson tuvo la oportunidad de luchar por ese título cuando la UFC programó su tercer enfrentamiento contra Nurmagomedov, esta vez como el evento coprincipal de la UFC 209, el 4 de marzo de 2017. Esta fue la tercera vez que intentaban llevar a cabo la pelea. Nuevamente, la anticipación en torno a la confrontación entre esos dos pesos ligeros de élite se desvaneció. La pelea fue cancelada por recomendación médica menos de 48 horas antes del evento, cuando Khabib Nurmagomedov se retiró debido a problemas de salud que requirieron hospitalización. Dana White culpó al equipo de Khabib por no abordar el problema a través del personal médico interno de la promoción.
Según Dana, si hubieran manejado la situación de manera adecuada, la pelea probablemente se habría mantenido. La pelea por el título interino se reprogramó para octubre de ese mismo año, con Ferguson enfrentándose a Kevin Lee. Ferguson se convirtió en el campeón interino y debía haber asegurado su posición en la cima de la división hasta el regreso del ausente Conor McGregor. Con el cinturón interino en sus manos, ya la división prácticamente despejada, Tony debería haber tenido garantizada una oportunidad por el título. La cuarta pelea con Khabib estaba programada para la UFC 222, el 7 de abril de 2018. Se aceptó ampliamente que una victoria de cualquiera, Khabib o Tony, resultaría en que McGregor fuera despojado debido a su inactividad, ya que no había peleado en más de un año en ese momento y tenía poco más que sus objetivos personales como excusa. Sin embargo, de manera característica, el combate se canceló el 1 de abril. En ese momento parecía una cruel broma de los Días de los Inocentes, pero Ferguson sufrió una lesión inusual al tropezar con un cable mientras cumplía sus obligaciones mediáticas en Nueva York, lo que resultó en la rotura de un ligamento en su rodilla. Dana White, ansioso por coronar a un campeón que no fuera McGregor y probablemente tratando de forzar su regreso al octágono, primero intentó reemplazar a Ferguson con Max Holloway, luego con Anthony Pettis y Paul Felder, antes de finalmente decidirse por Al La Quinta. Nurmagomedov ganó por decisión unánime y fue coronado campeón indiscutido. Es interesante comparar la forma en que Khabib y Ferguson fueron coronados campeones. Ambos estaban destinados a enfrentarse entre sí, y a ambos se les dio la oportunidad por el título después de que McGregor estuviera ausente durante mucho tiempo. Ambos pelearon contra oponentes que quizás no estaban completamente preparados para una oportunidad por el título. Esto se hizo con el fin de mantener las peleas y los eventos llenos. Es bastante desalentador que Tony haya hecho todo lo necesario para obtener la oportunidad que Khabib también buscaba, pero la sincronización no estuvo de su lado, y terminó con un título interino que le quitaron prematuramente. Originalmente, Tony habría sido el campeón y habría obligado a McGregor a enfrentarse a él. Esto debe ser fuente de gran frustración para él, y así Ferguson hizo lo que siempre ha hecho y volvió a dominar la división de peso ligero. Primero vino Anthony Pettis, a quien Ferguson derrotó de una manera impresionante, y a quien no salió a pelear contra el Kakui en el tercer asalto. Una vez más, con una impresionante racha de victorias, habiendo tenido el cinturón interino y sin haber sido derrotado desde 2012, es difícil argumentar que Tony no merecía la oportunidad por el título. Sin embargo, las circunstancias tomaron un giro inesperado. De hecho, decidí abandonar el lugar en compañía de mi hijo, ya que la situación se volvió incómoda para mí. Me preocupaba si él estaba solo allí o si había alguien más presente. Es importante destacar que mi esposo, un luchador profesional, estaba en ese lugar. No deseaba que ningún oficial de policía resultara herido, y en resumen, no queríamos que nadie saliera lastimado. ¿Podrías proporcionarme el nombre de tu esposo? Sí, su nombre es Tony Ferguson. En marzo de 2019, su esposa Cristina solicitó una orden de alejamiento contra Tony, alegando comportamientos inusuales como paranoia severa, insomnio prolongado, daño a su hogar y la creencia de que le habían implantado un dispositivo de rastreo en la pierna durante una cirugía de reconstrucción de rodilla. Esta medida de restricción se emitió poco después de que Dana White mencionara públicamente que el luchador estaba atravesando problemas personales. Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Ferguson en el octágono, White expresó que Tony estaba lidiando con muchos problemas personales en este momento y no podía pelear. Esperaba que las cosas mejoren para él y que pudiera regresar al octágono. La orden de alejamiento solicitaba que Ferguson mantuviera distancia de su hijo, así como de los padres y el hermano de su esposa,
Además, Cristina pidió que su esposo participara en un programa de intervención para agresores que dura 52 semanas, que se sometiera a una evaluación psiquiátrica y que considerara un posible plan de tratamiento de acuerdo con informes policiales. Un mes antes de solicitar la orden, Cristina afirmó que su esposo había pasado toda la noche sin dormir y la despertó junto a su hijo de 2 años, insistiendo en que un eclipse lunar provocaría una inundación. Luego los llevó a su automóvil a una distancia de 111 millas de su hogar en Palm Desert, California. Cuando Ferguson recuperó momentáneamente su cordura y aceptó buscar tratamiento médico, cambió de opinión unos días después cuando sufrió otra ruptura psicótica y gritó a su esposa, creyendo que era alguien más. A medida que su paranoia se intensificaba, Ferguson supuestamente creía que había cámaras dentro del refrigerador y en el ventilador del techo. También cortó los cables de la unidad de aire acondicionado porque creía que había un dispositivo de rastreo adentro. En un momento arrancó el espejo del tocador de la pared de su dormitorio porque creía que había alguien escondido detrás de él. Las cosas empeoraron cuando tiró toda la comida de su hijo, convencido de que estaba envenenada. Cristina le dijo a la policía que él también le arrojó agua bendita, convencido de que ella era una bruja, y se negó a ir a un hospital para una evaluación psiquiátrica. Después de 3 días sin dormir, destrozó la casa porque creía que escuchaba a personas escondidas dentro de las paredes. Finalmente, Ferguson llegó a la conclusión de que alguien le había implantado un microchip en la pierna. Antes de que pudiera tomar medidas drásticas para buscarlo en su pierna, su esposa llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a su casa, Cristina no denunció abuso físico, pero les dijo que no podía convencerlo de que viera a un médico y solicitó la orden de alejamiento como medida preventiva para obtener ayuda para su salud mental. Las autoridades le aconsejaron que llevara a su hijo a la casa de sus padres y lograron convencer a Ferguson de que buscara atención médica. El abogado de Cristina Ferguson emitió una declaración a ESPN donde explicó su motivo para solicitar la orden de alejamiento temporal. En esa declaración, Cristina afirmó que Tony Ferguson es un buen esposo y un buen padre para su hijo. El proceso legal actual forma parte de un procedimiento para asegurarse de que Tony reciba la ayuda necesaria para seguir siendo lo mejor posible y para seguir su pasión y carrera como luchador campeón de la UFC. Para abril de 2019, ella retiró la orden y Tony se estaba preparando para regresar completamente a las artes marciales mixtas. En junio de ese mismo año estaba programado para pelear contra Donald Cerrone. Durante la pelea, que se promocionó como el evento principal, los dos contendientes al título de peso ligero se enfrentaron y entregaron una acción incansable. El combate recibió el reconocimiento de la pelea de la noche, pero terminó de manera controvertida, lo que dejó insatisfechos a todos los involucrados. Los dos veteranos de peso ligero se enfrentaron durante 10 minutos, con Cerrone superando en el primer asalto, pero pronto Ferguson despertó y lo presionó con golpes potentes, y mantuvo un ritmo increíble que solo él puede mantener con la división de 155 libras. Finalmente, la presión de Ferguson desgastó a Cerrone, quien había peleado en un evento principal de 5 rounds contra Al Iaquinta, solo 34 días antes. Ferguson logró conectar algunos de sus característicos codos giratorios y golpes poderosos en la cabeza de su oponente a corta distancia. Sin embargo, uno de esos puñetazos llegó claramente después de que sonara la campana al final del segundo asalto. El árbitro, Dan Miragliotta, se retrasó al separar a los dos hombres cuando sonó la campana, y Ferguson conectó un derechazo sin oposición entre el segundo y tercer asalto.
Cerrone intentó sonarse la nariz rota, pero solo logró que su ojo derecho prácticamente triplicara su tamaño debido a que su nariz estaba rota y el aire que intentó expulsar quedó atrapado en su cavidad sinusal. No se le permitió a Cerrone regresar al octágono, ya que un médico en Ringside examinó lo que luego se determinó como una fractura de hueso orbital y determinó que estaba demasiado dañado para seguir peleando. No fue una decisión difícil, ya que su ojo derecho estaba completamente cerrado y su obviamente nariz rota estaba hinchada. Cerrone se sonó la nariz y su esquina se lo llevó. Y por suerte para él, sus dos ojos no se cerraron por completo cuando lo hizo. Sin embargo, debido al golpe tardío de Ferguson, existía la posibilidad de que la pelea se hubiera considerado un no contest, en lugar de una victoria por nocaut técnico para Ferguson. Miragliota finalmente dictaminó que el controvertido puñetazo de Ferguson no había alcanzado el ojo derecho de Cerrone y Ferguson obtuvo la victoria. Tony ganó esa pelea de manera justa y cuadrada, es lo que es. Afortunadamente, esto fue suficiente para darle a Ferguson la oportunidad por el título que merecía. La quinta pelea entre Ferguson y Nurmagomedov se proclamó para UFC 249. Originalmente en abril de 2020, ambos luchadores estaban sanos, pero la pandemia global en curso, el COVID-19, había traído consigo restricciones de viajes y preocupaciones de salud pública. Nurmagomedov, en una charla en vivo en Instagram, confirmó que estaba de regreso en su hogar en Dagestán, Rusia, y ahora no podía participar en la pelea debido a las restricciones de viaje que habían cerrado las fronteras en todo el mundo. En última instancia, lesiones, cortes de peso no saludables, accidentes inesperados, pandemias globales. Parece como si los dioses de las artes marciales mixtas estuvieran tratando de decirnos algo sobre Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. Finalmente, Khabib atrapado en Rusia. Tony tomó lo que tuvo que ser una de las decisiones menos aconsejables de su carrera y realizó 2 cortes de peso para pelear contra Justin Gaethje. No puedo imaginar que ningún manager aconsejara esa decisión, y sin embargo, no puedo imaginar una decisión más fiel a Tony. Rechazar una pelea como esa habría sido una locura en sí misma. El resultado fue que Ferguson lanzó más golpes al cuerpo y a las piernas, pero Gaethje conectó más golpes a la cabeza y dominó la pelea gracias a ellos. Antes del inicio del quinto asalto, Gaethje lideraba en las tarjetas de los jueces, 50-44, 49-44 y 49-45. Tony debe haber sentido que iba detrás en la puntuación. Sin embargo, la pelea no llegó a las tarjetas, ya que durante el último asalto, Gaethje pasó todo el tiempo golpeando el lado destrozado del rostro de Ferguson con jabs y ganchos de izquierda, desorientando, sacudiendo la cabeza y aparentemente cegado en un ojo debido a sus heridas. La búsqueda del título de Ferguson fue terminada por el árbitro. Es probable que no sea un consuelo para Ferguson, que se veía más resistente y capaz contra Gaethje de lo que había hecho en cualquiera de sus peleas desde 2016. Claramente se tomó en serio a su oponente y pensó en cómo abordar la pelea. Sin embargo, si UFC 249 no marcó el final del reinado de Ferguson en la cima, sería un testimonio de la durabilidad extraordinaria de Ferguson. El sacrificio de Tony nos brindó una pelea que fue simplemente fenomenal. Sin embargo, Tony estaba tan dañado que nunca volvió a ser el mismo. UFC 249 marcaría la última vez que Tony y Khabib estuvieran programados para enfrentarse. Gaethje seguiría para darle a Nurmagomedov su última pelea, tras la cual Khabib se retiraría y la rivalidad llegaría a su fin. Esto también marcó el final de una era en la carrera de Tony. Tony entraría en una mala racha desde aquí. La única derrota se convertiría en 3, e incluso en esas 2 peleas posteriores, Ferguson simplemente no parecía el mismo hombre. Se hacen muchas comparaciones entre Tony y Khabib, y por qué uno envejeció bien y el otro no. Podría ser cuestión de suerte. Muchos luchadores experimentan un declive repentino sin una razón clara.
como Rockhold o Woodley. Pero también consideraremos la diferencia entre sus estilos. Khabib recibía golpes infrecuentemente, su estilo estaba orientado a controlar y abrumar, mientras tanto el estilo móvil de Tony a menudo confiaba en sus manos bajas y en su capacidad para recuperarse. Él recibía golpes fuertes en la mayoría de sus peleas, incluso en las que dominaba. Por muy atractivo que pueda ser el espectador, su estilo no fue amable con su cuerpo. Combine eso con el brutal régimen de entrenamiento al que se sometía y no es difícil imaginar que no beneficiaría su longevidad. La pelea más reciente fue enfrentando a Michael Chandler en UFC 274. Durante un asalto, parecía que Ferguson finalmente estaba listo para volver a la columna de victorias, mostrando algo de su velocidad y potencia clásicas en el juego de golpes en el primer asalto. Ambos luchadores comenzaron calientes, intercambiando golpes fuertes. Ferguson logró conectar de lleno y derribar a Chandler un minuto en el asalto. Luego, segundos después del comienzo del segundo asalto, Ferguson fue golpeado con uno de los knockouts más violentos en la historia de la UFC, cuando el pie de Michael Chandler se estrelló contra su barbilla, poniendo fin a la pelea de peso ligero en un instante. El knockout ocurrió a solo 17 segundos del segundo asalto. Ferguson permaneció inmóvil durante varios minutos. La victoria fue importante para Chandler, quien había sufrido derrotas ante Charles Oliveira y Justin Gaethje en sus dos peleas anteriores. Pero ¿qué le espera a Tony Ferguson a partir de ahora? Es difícil decirlo. Para un personaje tan caótico y volátil, solo podemos esperar y preguntarnos qué depara el futuro. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, a no ser que te conecten un buen knockout.